hemos hecho bueno, pues una apuesta por tener un poco de espacio nuestro también, un diálogo entre psicólogos. Esta es una sesión donde vamos a debatir, dialogar, deliberar entre colegas de la profesión. Esto no quita que luego pues podamos compartirla con el resto de socios, y esto no quita tampoco que muchas de nuestras sesiones formativas también dentro de la Sociedad Española de Psicología Paliativa pues por supuesto sean abiertas, ¿no? Como es el espíritu de SECPAL y como somos una sociedad científica bajo el paraguas de una sociedad interdisciplinar. Bueno, esto que nos viene acompañando de estar entre dos aguas, que tiene sus peculiaridades. Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestro webinar de la tarde de hoy, que vamos a estar hasta las 7:30, pues reflexionando y profundizando con la doctora Silvia Biel sobre un tema maravilloso y complejo, que es la ansiedad ante la muerte. Veréis que es un título muy amplio, pero ella nos lo va a aterrizar muy bien. Creo que Silvia, pues lo primero, darte las gracias por pasar la tarde con nosotras, por aceptar todo lo que te proponemos siempre con mucha rapidez y con muchísima buena actitud. Y bueno, pues Silvia nos ha acompañado mucho desde la creación del grupo de trabajo de psicología como miembro del grupo motor, y yo creo que no necesita presentación, pero para mí es un gusto presentarla. Ella, bueno, pues se lleva ejerciendo la psicología clínica desde hace unos cuantos años, me decía en su correo, pero unos cuantos años es desde 1978, o sea que poca broma. Ella tiene mucha experiencia en acompañar, en intervenir con personas que padecen enfermedades avanzadas. No solo eso, sino también que tiene mucha experiencia en acompañar procesos de aprendizaje. Y bueno, pues yo creo destacaría muchas cosas a nivel profesional de Silvia, sobre todo la formación que ella tiene en algo que nos interesa mucho ampliar la mirada, que es la mirada dinámica, que es algo que aquí en España nos queda un poco más alejado, y creo que tenemos también que aprovechar personas como Silvia, que llevan trabajando desde esta perspectiva, desde muchas otras también. Y bueno, yo la verdad es que cuando estuve en Buenos Aires, sabéis que fue el encuentro de psicología paliativa en Buenos Aires, y pudimos también profundizar mucho con los colegas argentinos sobre cómo podemos potenciar la profundidad que tiene la mirada dinámica sobre los procesos de sufrimiento y del morir con toda nuestra tradición, ¿no? Más aquí en España, con otras corrientes. Entonces, bueno, pues actualmente ya trabaja de manera infatigable en el máster de atención paliativa y en el máster de atención psicosocial y espiritual, también con Lori, ¿no? De la Universidad de Vic, que depende de la cátedra de cuidados paliativos, que todos conocemos, y ella coordina varios módulos. Y últimamente, en el último año, en un bueno, posgrado muy interesante sobre bueno, pues un problema de salud pública como es la soledad, ¿no? Entonces, yo no me quiero entretener más, sí que creo que este tema que tenemos hoy entre manos, bueno, pues es un tema fundamental, ¿no? Que profundiza en uno de los aspectos más centrales del ser humano, ¿no? Y el hecho de vivir incuestionablemente nos confronta con la ansiedad ante la muerte. Así que otra cosa, y ya me callo, es que la idea es que esto sea lo más interactivo posible. Queremos hacer un diálogo. Entonces, por supuesto, sentiros libres para intervenir, sentiros libres. Vamos a tener una primera parte de una exposición más, bueno, pues más ilustrativa, más, no sé si teórica, porque Silvia es No. una gran clínica, seguro que nos va a aportar mucho desde su experiencia clínica, pero sí que luego veremos un vídeo, y veremos un vídeo también para ver, bueno, pues cómo trabajar a pie de cama. Analizaremos un poco los aspectos relacionales, entonces tenemos como una clase muy completa. Yo creo que podíamos como vivirlo así, como si estuviéramos en una clase presencial, ¿no? Y me gustaría, bueno, pues que desde luego intervengáis cuando os apetezca. Podéis bien levantar la mano, estaré yo atenta también al chat, y si no, pues ya dejaremos espacios para preguntas, porque yo creo que lo que tenemos que hacer con Silvia es exprimirla, en un tema tan interesante. Así que bienvenida, Silvia, estás en tu casa, muchísimas gracias. Te escuchamos atentamente. Puedes poner tu presentación y adelante. Sí, vale. Buenas tardes a todos. Ya por los nombres, el haber estado siempre tanto tiempo vinculada a espacios de formación hace que nos conozcamos seguro con muchos de ustedes.
y por los nombres he visto que hay algunos que los conozco, pero en todo caso durante la charla podemos intercambiar propuestas o ideas, las que quieran. Ah, cuando me propusieron tanto Elena como Lori el tema y Carmen sobre la idea de hablar sobre la ansiedad ante la muerte, pensé, uy, pero si está hablando todo el mundo de la ansiedad ante la muerte y con conferencias brillantes, muy importantes, muy elaboradas desde la filosofía, desde la sociología, desde líneas teóricas diversas. Y pensé, cuando ella me preguntó, ¿cómo quieres que te presente? Pensé que estaría bien que me presentara como lo que soy, una psicóloga clínica, que siempre me ha gustado la asistencia y que me jubilé después de 30 años de trabajo en una unidad de cuidados paliativos. Y me gustaría que todo y que presentaré y seguro retomaré algunos conceptos que seguro que ustedes los conocen, los que tienen más experiencia en el tema, eh, revisar un poco esta cuestión, pero pensando en la clínica, pensando en el trabajo que hacemos habitualmente los psicólogos en nuestro trabajo diario, en aquellos lugares donde nos toca vincularlos a las personas al final de la vida o en situaciones de sufrimiento. Por supuesto que quedan la posibilidad de intervenir cuando quieran, los que quieran, cuando quieran. Eso sí, cuando lo hagan, recuérdenme quiénes son y de dónde hablan, porque así a lo mejor me acuerdo, porque seguramente que ya les digo que es muy probable que algunos nos conozcamos de antes. Pues si les parece, voy a comenzar. A ver, vamos a ver, esperen un momento, que hay alguien que pidió. Vale. En esta transparencia yo trataba de recordar que todas las personas, todas, como parte de la vida, nos toca protegernos de la angustia de la pérdida, de situaciones que perdemos y de la muerte, aprendiendo a manejar la ansiedad de muerte. Y la otra manera que tenemos es cómo llenamos de significado nuestra propia vida para manejar la aceptación de la muerte. Por lo tanto, no solo tenemos que aprender a manejar la ansiedad de la muerte, sino también a aceptar que nuestra vida es limitada y que todos nosotros llegará un momento que dejaremos de existir. El otro concepto importante es que yo quisiera transmitir y que seguramente comparto con usted, es que vivir un vínculo significativo de apego. Para poder morir en paz es necesario un soporte relacional. Fijaros, a veces cuando yo leo esta frase recordaba a los compañeros sanitarios que hacen tanta referencia al concepto de que para poder morir en paz es necesario tener un buen control sintomático y es necesario tener un buen control del dolor. Pues yo creo que los psicólogos tenemos que tener muy claro que además de eso es necesario poder tener un soporte relacional, poder tener la posibilidad de conectar con alguien con el cual establecer un vínculo. Se enfrenta a la experiencia de separación, de inseguridad, de incertidumbre y de soledad con el desarrollo de un nuevo vínculo, con una conducta de apego. Ustedes saben, seguramente los que me conocen de hace un tiempo, que yo tengo una formación más bien dinámica y dentro de esa formación el tema de las teorías del apego, de la vinculación, son de gran importancia. A veces los que no están insertados dentro de estas orientaciones de trabajo piensan que el tema del apego es una cuestión de niños, que son los niños, que ese tema es un tema que se trabaja cuando uno trabaja con niños. No, no, inclusive no hace mucho me ha llegado a mis manos que si alguna vez les interesa, cuáles son las conductas de apego más frecuentes en la vejez, por ejemplo. Ya no les digo en los enfermos, en la vejez. Hoy en día, como tenemos muchas personas que no se mueren hasta los 80, 80 y pico, tenemos posibilidad de conocer cómo se vinculan o cómo se relacionan. También recordarles, los que están en el ambiente paliativo seguro que ya lo tienen muy presente, esta frase de Eric Kassel, que para mí es muy significativa, de que los que sufren no son los cuerpos, son las personas.
Y por tanto, nosotros necesitamos, como psicólogos que somos, poder escuchar y comprender las narrativas de las personas que sufren en situaciones de final de vida. Ellas son las que abren la posibilidad de la escucha sensible, dando acceso a la subjetividad del narrador. Pero fijaros, no solamente para que nosotros, los profesionales psicosociales, podamos escuchar y podamos sentir lo que nos dicen en sus relatos, sino además porque cada vez que una persona narra su experiencia, narra su situación personal, poco a poco también la va metabolizando, la va digiriendo, la va haciendo suya. Forma parte también del proceso de comprensión de esa situación de angustia que está viviendo. Recordar, como no, al Irving Yalom, que ya en 1980 nos resumía las 4 preocupaciones existenciales humanas: el de la muerte, la inevitabilidad de la muerte, el tema de la libertad de elección, el aislamiento. Ustedes algunos saben que a mí me ha interesado mucho el tema de la soledad existencial y que sobre eso me animé, y hace unos años, en el 19, en plena pandemia, hice una tesis que está a vuestra disposición, se puede buscar, sobre el tema de la asistencial. Y por otro lado, cómo encontrar sentido. Estas preocupaciones existenciales han dado lugar a que aparezcan con estos contenidos de la muerte, el tema de ansiedad de la muerte, pero también con la búsqueda de significado, toda la problemática de encontrar y hacer frente a los procesos de desmoralización, las situaciones de pérdida con los procesos de duelo, el tema de la soledad que recién comentábamos, la pérdida de autonomía y la pérdida de control, la pérdida de dignidad y la pérdida de valor, y las situaciones de incertidumbre y de distrés espiritual. Si seguimos avanzando un poquito más, quedándonos en el marco existencial, podríamos decir, ¿cuáles son algunos de los conflictos que surgen al final de la vida, cuando una persona enfrenta una situación de final de la vida? Si hablamos de la muerte, ¿es posible seguir viviendo mientras uno se muere? Si pensamos en la libertad, ¿pensamos si hemos podido vivir una vida correctamente? ¿Es posible la relación con otros cuando la muerte se debe enfrentar a solas? ¿Es posible tener valor para afrontar a la muerte? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Mirad, de todas estas cosas seguro que ustedes las conocen porque son psicólogos, y el objetivo del soporte psicológico no es eliminar estos problemas, sino de ayudar a tolerar la angustia generada al enfrentar estas situaciones. Una de las cosas que a mí me gustaría a veces preguntar: ¿cuántos de ustedes, o los que están en la sala, que en cualquier momento pueden intervenir cuando tengan ganas, trabaja con sus pacientes, entendiendo por paciente no solamente el enfermo, sino también inclusive a los familiares de los enfermos, ¿no? Hacen referencia a la situación de la muerte o la preocupación por la muerte. ¿Hasta qué punto la muerte está presente en las sesiones de trabajo como psicólogos con las personas que ustedes trabajan? Esta es una pregunta que largo a todo el grupo. El que quiera puede responder. En el trabajo asistencial que ustedes realizan a nivel de la consulta o en las visitas que hacen a nivel de las unidades, si es que trabajan en unidades o en el domicilio, ¿se da la posibilidad de que en esas sesiones de trabajo aparezcan enfermos o familiares hablando de la situación de muerte? ¿Hay alguien que tenga ganas de contestar o no? Está la gente un poco tímida, me parece, Silvia. Yo lo pregunto porque como, yo formo parte también del grupo de psicólogos de la Sociedad Catalana de Cuidados Paliativos, y cuando hablamos de estos temas, a veces uno se preocupa en decir,
hay todo un tema de encuadre, ¿no? ¿Cómo se organiza el encuadre de trabajo para que la persona se anime, la persona que está sufriendo, a poder hablarnos de su situación de muerte? ¿Tiene un tiempo suficiente? ¿Ha conocido al psicólogo con el cual o psicóloga con la cual está trabajando? ¿Es la primera vez que la ve? ¿La verá varias veces después de esta primera visita? Mira, ¿Existe Silvia, esta perdona posibilidad? que te interrumpa. Tenemos a Sí. Susana que desde su iPhone nos da un escueto sí. Yo no sé si Susana quieres poner tu audio a lo mejor y quieres profundizar un poco más en cuánto de presente está el diálogo sobre la muerte en tu experiencia acompañando pacientes. No sé si puedes, si no puedes. Bueno, pues parece que no. Así que nada, esperamos si Vale. quieres que profundices por el chat. Bueno, de todas maneras, esta pregunta es una pregunta al aire y no es necesario contestarla inmediatamente ahora. Puede quedar en la cabeza para ser contestada un poco después. Pero la idea sería decir, si decimos que la ansiedad de la muerte está tan presente en la vida de las personas que padecen una enfermedad avanzada o que están en una situación compleja, o de los familiares que acompañan a un enfermo, está presente en nuestras sesiones de trabajo. ¿Ustedes escuchan a los pacientes que hablan sobre este tema? ¿Ocurre esto en la primera visita? ¿Es necesario que pasen varias visitas antes de que la persona se anime a explicarnos de sus temores sobre la muerte? Lo digo porque depende un poco del encuadre de trabajo y del tipo de sesiones de trabajo que vamos a hacer, que este tipo de preocupaciones aparezcan o no, y no aparezcan en modo de rellenar una encuesta o de rellenar un test. No, 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 que se pueda hablar con el psicólogo que se tiene delante sobre esta experiencia de saber que uno tiene una enfermedad avanzada o que está preocupado si las cosas van a ir bien o no, o si se va a sentir solo, o cómo va a afrontar todo esto, o cuál es el sentido que tiene todo este sufrimiento. Una de las preguntas que yo a veces me hago cuando a veces me toca supervisar a algunos de ustedes en algún momento, ¿cuántas visitas hacen como mínimo con una misma persona una vez tienen asignado la exploración de algún paciente o de algún familiar? ¿Solo una? ¿Dos o tres? ¿Cuatro? ¿Cuántas? Estas preguntas que yo hago al aire no son por casualidad, sino porque realmente para poder hablar de estas cosas, que son aspectos serios, complejos, íntimos, se requiere que haya como mínimo lo que entendemos como alianza terapéutica. Es decir, como mínimo un encaje entre quien me escucha y quien habla. Y si es la primera visita, va a ser bastante difícil que los pacientes o sus familias mmm, se animen a expresarnos preocupaciones en torno a este tema. Que no sea saber si es una enfermedad grave y si de esta enfermedad se puede uno morir. No, pero me refiero yo más a nivel de sentimientos. Los que están en la sala o los que están escuchando ¿tienen en este momento un tipo de actividad vinculada a la atención clínica con los enfermos o no? ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de atención habitual que tienen en la exploración de los pacientes? Un psicólogo, cualquiera, a nivel a domicilio, consulta externa, en una unidad. ¿Cuántas veces visita al mismo paciente? ¿De qué depende esto? En las instituciones, en el trabajo que ustedes realizan. Hola Silvia, rompo el hielo un poco. Gracias, Ingrid. Soy Ingrid, nos conocemos del grupo Sí, sí, de sí, claro, Psicopalis de sí. Catalana Balear. Exacto, Eh, en mi caso, el número de visitas depende mucho del tiempo de derivación, del estado del paciente cuando se deriva. Obviamente, si claro. está, ¿no?, más al final,
bueno, las visitas son las que lleguemos. Si es una atención más precoz, pues aquí ya intento, bueno, verlo más seguido. También depende si está hospitalizado, si está en consulta externa. Y te Claro, diría que quizá la muerte siempre está presente, ¿no? La diferencia está en si se pone sobre la mesa o se expresa o no, claro, creo yo, ¿no? Pero al final, claro. mm, Gracias, Ingrid. Seguro que está presente. Lo que nos interesa es en qué medida es posible que se exprese para luego poder intervenir sobre ella y para poder compartir junto con el enfermo y poderlo ayudar. Pero tú has dicho, todo depende de una serie de condicionantes. Y cada vez más en el abordaje de las personas al final de la vida nos hablan de una intervención precoz, pero desde el punto de vista médico, desde el punto de vista somático, desde el punto de vista de control de síntomas. Nosotros también, si queremos tener una relación y vinculación con el enfermo, quizás vamos a tener que poder tener una vinculación precoz, no en un momento final, porque en un momento final, a lo mejor el enfermo tampoco está en condiciones de poder hablar de estas cosas, no todos, pero quizás sí que puede hablar de estas cosas al principio y no en la primera visita, cuando ya nos conozca un poco, cuando seamos alguien importante para él o para ella, porque le hablaríamos a un desconocido de un tema tan profundo, tan personal. Lo digo porque si no quizás nos equivocaríamos, pensaríamos que ellos no tienen presente esta preocupación y sí que la tienen, pero a lo mejor necesitan un marco donde poder expresarla y donde haya una cierta relación de confianza, de cercanía, para poderla tener. Me refiero si es en consulta externa o si es en la habitación igual de un paciente, o en el domicilio. ¿Es la primera vez que lo vamos a ver? ¿Será que en la primera vez se nos va a ocurrir preguntar algo de estos temas? ¿O será que el paciente va a preguntar esto de algo? Probablemente no, recién empieza, nos tiene que conocer. ¿Seremos de fiar para él o para ella? Porque si no tenemos una buena alianza terapéutica, va a ser difícil que aparezcan temas que son de gran importancia desde el punto de vista psicológico, pero requieren un vínculo, requieren una alianza terapéutica, requieren que entre las dos personas haya una confianza básica, si no va a ser muy difícil. Sí. Silvia, sí. Hola, simplemente quería señalar de que hay algo escrito en el chat, ¿no? Que hay personas que han hecho comentarios, ¿no? ¿Vale? Lara Ballester, que dice que en mi experiencia iniciada hace poco es un tema que no suele salir directamente. Susana ha profundizado en cómo le pediste y dice que sí, pero depende de muchos factores, pero sí suele salir el tema, ¿no? Nuria dice sí, para que el paciente pueda hablar sobre esto hay que facilitarlo, generar el clima, confianza, establecer un vínculo de seguridad, estar presente, estar dispuestos a escuchar y sostener estos temas. Luego, hay varias personas que han contestado que sí que están trabajando directamente con los pacientes que has preguntado hace un rato. Y Susana dice que yo trabajo en un SAPD a domicilio y depende efectivamente de lo que comenta la compañera. Entonces, esos son los comentarios por el chat. Claro, lo digo porque, como ustedes han visto, depende de tantas cosas que tienen que ver con el setting, con el encuadre, que si no generamos un encuadre que pueda ocupaciones, podríamos llegar a la idea de que los enfermos al final de la vida no les preocupa la muerte, están preocupados por otras cosas. Y no es así, sino que realmente lo que sucede es que quizás tenemos que poner más empeño en crear un tipo de encuadre facilitador de estos temas. Es evidente que seguramente, a pesar de que sea un encuadre facilitador, va a ser difícil que trabajemos como temas íntimos en la primera visita, cuando todavía no sabemos casi ni cómo se llama, ni él nos conoce a nosotros también.
Lo digo en ese sentido de que trabajar con enfermos que están viviendo una experiencia de enfermedad avanzada, sin duda que es saber que en su cabeza y en la nuestra está presente la muerte. Y si no nos referimos a ella, es que hay un área de la cual no tocamos el tema. No lo tocamos. Estamos esperando que cuando es el final no vale la pena tocarlo porque estamos en una situación muy difícil. Cuando es el principio, a lo mejor tampoco nos animamos. Quizás deberíamos revisar qué tipo de intervenciones hacemos. En general, en la literatura, no dejan de insistir aquellas intervenciones donde hay empatía, donde hay un encuentro, como decía alguien a lo largo de esta conversación, entre el paciente y el profesional, sí que es posible que aparezcan temas que se refieren a la intimidad. Digo en este caso de la muerte, pero podrían ser otros. Pero si esto no se da, y hemos estado hablando del momento, ¿cuánto tiempo dedicamos a hablar con un paciente? ¿5 minutos? ¿7? ¿15? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿Cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo son nuestras visitas? ¿Existe un tiempo suficiente como para que aquello que le digo al paciente y le pregunto o trato de explorar con él tenga la posibilidad de poder ser pensado y trabajado con él o no? Porque claro, preguntarle sobre la muerte no es lo mismo que preguntarle si anoche durmió bien o mal, si comió poco o mucho, si le duele del 0 al 10 o no. Seguro que va a requerir un espacio donde se pueda pensar y se pueda conectar con las emociones. Lo digo porque a lo mejor habría que revisar qué tipo de intervenciones hacemos con los pacientes, los psicólogos. Porque si no, determinados temas es posible que no surjan estos temas. Pero no porque no están en la cabeza del paciente, ni en la nuestra, sino porque los encuentros son encuentros escasos, de poco tiempo, con poca vinculación. ¿Cuánto tiempo tardamos en volver a ver un paciente que lo vimos hoy? ¿Será capaz que lo podremos ver quizás? A ver, Miriam pide pasar, un momentito que le voy a pasar. ¿Es posible que a la semana o a los 10 días la volvamos a ver? Lo digo porque, claro, si queremos mantener un vínculo, tendremos que tener un tipo de relación cercana. Si no, va a ser muy difícil, ¿no? ¿Lo tenemos en cuenta los psicólogos asistenciales a todas estas cosas, al tema del encuadre? En algún momento lancé una pregunta de ¿cuánto tiempo trabajamos con el paciente? ¿5, 10 minutos, 15, media hora? ¿Tienen algún estándar entre ustedes? ¿Llegan a acuerdos en la unidad de trabajo en la cual están, en el programa? Muchos de ustedes están vinculados a equipos EAPS. Yo he trabajado en los equipos EAPS desde que se iniciaron en 2008, pero ya ahora no. No sé si este es un tema que lo tienen en cuenta. ¿Cuánto es, de cuántos minutos es una visita mínima? La primera visita. ¿Lo sabemos o no? Dígase, Raquel. Depende, en mi caso, por ejemplo, una cosa son las visitas en consultas externas donde el paciente viene en 1 hora, ¿no? Hay 1 hora de encuentro y hay un tiempo límite, ¿no? El otro tema son las visitas en el hospital, ¿no? Donde yo sé qué hora entro, pero no sé qué hora salgo de la habitación. Y entonces hay muchos factores que pueden condicionar a veces el tiempo de la visita, ¿no? Pues la fragilidad del paciente, la disponibilidad de la visita, las interrupciones constantes que a veces hay en los hospitales también, ¿no? Esto también Claro. estás entrando, parece que vamos entrando en algún tema y ¡pam! Suena el timbre o entra alguien en la habitación, ¿no? Cosas, bueno, claro, es que para mí la respuesta sería depende también. Claro.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y la pregunta que te quería hacer es, sabiéndolo, porque me lo podía imaginar y esperar, porque yo he trabajado en un hospital muchos años, es teniendo en cuenta esto, sabemos qué tipo de visitas podemos hacer al enfermo en su habitación, teniendo en cuenta que no sé cuándo, que sé cuándo entro, pero no cuándo salgo, como dices tú. Es bastante poco frecuente que le hayamos avisado al enfermo que hoy a las 10 lo vamos a ir a ver. Si no, no, sabemos que el día martes pasamos por la planta y vemos enfermos. ¿Cuándo? Pues hoy nos toca ver a este, más tarde a otro, a otro. ¿El enfermo sabe que pasaremos a las 10? ¿Nos está esperando o no? ¿O pasaremos cuando tenemos tiempo? Cuando nos viene bien, de acuerdo a la ruta que nos han organizado nuestros compañeros o en el trabajo clínico. Lo digo porque todas estas cosas influyen, ¿no? Y entonces, claro, luego dicen las interrupciones. Hemos previsto que el día tal, martes a las 10, de 10 a 10 y media, vamos a estar con el paciente, ¿lo sabemos? Como para que las interrupciones sean las mínimas posibles, ¿o no? ¿O no hemos previsto, caemos, atendemos, saludamos al paciente, nos quedamos un ratito, preguntamos cómo está y que salga lo que sale? Lo digo porque es importante tenerlo en cuenta. Si no, no van a salir las preocupaciones íntimas de los pacientes. Vamos a seguir pasando por las habitaciones y vamos a seguir hablando de cosas, pero los aspectos íntimos, personales, complejos, difíciles de hablar, van a quedar un poco en la mente del paciente, pero difícilmente va a poder ser trabajado con nosotros. A menos que si nosotros lo tenemos presente, quizás podemos hacer intercambios, ¿no? De decir, bueno, una cosa es la visita más o menos cercana en planta, pero quizás yo voy a reservar visitas en consulta externa, que ahí sí parece ser que podemos asegurar que hay un tiempo, un horario. ¿De cuánto son el tiempo en las visitas en consulta externa? Mira, tenemos a alguien en el chat que es Ingrid, que nos dice que la primera entre 45 minutos y 1 hora. Bueno, no está mal, ¿no? Dentro de lo que cabe, no está mal, 45 minutos, 1 hora, saber que voy a disponer para poder hablar con tranquilidad y que el paciente sabe que va a contar conmigo para poder explicarme lo que le preocupa, no está mal. Esa es la primera visita. ¿Y la segunda? ¿Cómo son las que Y ya siguen? Bueno, depende, en mi caso, de si es en hospitalización o es consulta externa. En consulta externa intento tener los 45 minutos, en hospitalización un poquito como Raquel, claro, y dependiendo también del estado del paciente, sí. Pero sí que, claro, bueno, menos de media hora para mí no es una visita, o sea, no, para claro. tratar estos temas, claro. Claro, yo no quisiera ser pesadita, pero porque muchas de las preguntas que les hago casi seguro que tengo la respuesta ya pensada también en muchos casos, no es que la desconozca, pero sí que les digo que si nosotros queremos revalorizar los aspectos emocionales y psicológicos y revalorizar la importancia que tiene ocuparnos de estas situaciones, porque es la única manera de ayudar a los pacientes a que puedan morir en paz, una de las únicas maneras de que puedan ayudar en paz, tendremos que revisar un poco de qué manera los vemos, con qué frecuencia, de qué manera luchamos para que la alianza terapéutica sea posible. Porque así como no sé, pensando, colocándome ahora la bata de una enfermera, así como no es posible dar un medicamento si no calculo una dosis y cada tantas horas, porque no va a tener resultado, si solamente se la doy cuando me viene bien y tengo tiempo, también es verdad que trabajar a fondo sobre los aspectos emocionales requiere un encuadre, requiere una secuencia, requiere la mínima, decir, bueno, nos vamos a ver una vez a la semana, por decirles, durante 5 o 6 semanas, 3 veces, 4,
pero requiere un tiempo para que se forje una relación. Si no, realmente va a ser muy difícil que esto sea posible. Va a ser muy difícil entrar en lo que llamamos el mundo interno del paciente y él tampoco va a establecer con nosotros una relación de confianza interna, profunda. ¿Mm? Seguimos un poquito adelante. La enfermedad avanzada con las ansiedades de muerte que desvela en quien las padece se da cuando se da en un enfermo con una estructura yoica débil, una organización familiar poco consistente, necesita de un equipo asistencial que pueda hacerse cargo de las proyecciones masivas que no se pueden contener. Fijaros, aquí yo he considerado o he revisado 3 elementos importantes. Si tenemos una enfermedad avanzada, sea la que sea, que nos va a poner en contacto con ansiedades de muerte porque son enfermedades que no se van a curar, que tienen un mal pronóstico, no sabemos cuándo, pero tienen un mal pronóstico. Si se da en un enfermo frágil, estructura yoica débil querría decir frágil, hoy en día podríamos decir con un tipo de apego inseguro, también podríamos decir con una alta complejidad psicológica, no somática, psicológica. Además, una situación familiar poco entorno familiar que acompaña a este enfermo. Requerirá que estemos por ellos también, junto con los compañeros trabajadores sociales. Y va a necesitar también un equipo asistencial que sea capaz de hacerse cargo. Cuando a veces me toca en alguna tarea que todavía hago de tan en tan, que es supervisar los equipos asistenciales, algunos de ellos dicen, es que nosotros no tenemos psicólogo en el equipo. No, si yo no me refiero a tener psicólogo en el equipo, me refiero a que en el equipo exista la posibilidad de profesionales que tengan en cuenta los aspectos emocionales de los pacientes. No son solamente los psicólogos. Las enfermeras, los médicos, los trabajadores sociales, los auxiliares, todo el equipo se ocupa del sujeto que está padeciendo esta enfermedad. Lo digo porque estaría bien que en esas reuniones que en algunos lugares hacen para evaluar la complejidad de los pacientes, empezáramos a introducir, no sé si ya lo hacen, aspectos psicológicos, relacionales de complejidad, no solamente somáticos. En algún momento, cuando evaluamos la complejidad de un paciente, ¿tenemos en cuenta, por ejemplo, si tiene un estilo de apego inseguro? Sabiendo que un alto porcentaje de pacientes con estilo de apego inseguro tienen enormes dificultades para hacer frente a la situación de final de vida. ¿Lo tenemos en cuenta o no? Lo digo porque quizás sería bueno que empecemos también a introducir las competencias psicológicas en la exploración global y general del enfermo. Porque sin duda, si el enfermo tiene una enfermedad grave, que se va a morir de ello, pero es frágil, tiene una familia poco consistente y además tiene un equipo que recién empieza, no tiene un buen liderazgo, han tenido frecuentes discusiones, acaban de cambiar de espacio, va a ser difícil que puedan ayudar en un proceso de complejidad severa. Y en este momento no hago asistencia en un hospital, pero a partir de las supervisiones que a veces hago, dudo muchísimo que en las reuniones donde se trabaja los niveles de complejidad de los enfermos se incluyan aspectos que tienen que ver con los componentes emocionales de los enfermos como indicadores de complejidad. ¿Me equivoco o no? Quizás ahora que tenemos aquí a Elena, presidenta de la Sociedad de Psicología Paliativa, ¿no? Estaría bien que nos tuviéramos en cuenta que el papel nuestro como psicólogos también es ayudar a recuperar cuáles son los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para evaluar competencias de nuestros compañeros
con respecto a la complejidad clínica de un enfermo. Y que no solo pase por la decisión somática, porque verdad que estamos diciendo que la parte somática seguro que requiere toda una estructura, la emocional también. He señalado así al pasar un estilo de apego, porque no es nuestra función hacer un diagnóstico clínico como si fuéramos un diagnóstico de salud mental, pero sí es nuestra función determinar qué manera particular tiene este enfermo de relacionarse, de vincularse. Porque si resulta que decimos que lo más importante de la familia y del equipo es acompañar al paciente, va a ser fundamental que sepamos cómo requiere este paciente ser acompañado, qué manera particular tiene de relacionarse este paciente. Y si bien es cierto que los psicólogos no nos hemos caracterizado mucho en ser expertos en la investigación, cada vez hacemos un poquito más, cada vez. Y algunos, entre ellos estamos aquí en la sala algunos, resulta que hace tiempo que están investigando, mucho, y que hace tiempo que han hecho tesis sobre este tema, ¿verdad, Lori? Tú has hecho la tesis sobre ansiedad frente a la muerte también, me parece, ¿no es cierto? Exacto. Y tú, Elena, no puedo decírtelo, pero estoy segura, porque conozco un poquito tu capacidad de trabajar todos estos temas. Por lo tanto, resumiendo, si decimos que necesitamos ayudar a los enfermos que tienen una estructura yoica débil, no que tienen un trastorno mental, no, que tienen una manera de vincularse difícil, compleja, frágil, que además tienen familias poco consistentes. Aquí tendría que tener en la mano alguna trabajadora social para que nos ayudara y se complementara. Pero los psicólogos también nos ocupamos de las funciones emocionales más saludables que a veces tienen las familias y que pueden ayudar a cuidar o no. No sé si alguno de ustedes conoce el esquema de funciones emocionales introyectivas o funciones emocionales proyectivas, organizadas por el doctor Meltzer, Donald Meltzer, en uno de sus libros más importantes, El papel educativo de la familia. Pero si quieren después en algún momento les hago llegar la bibliografía más específica. Lo digo porque las funciones emocionales introyectivas son aquellas que nos ayudan a contener, a aguantar, a hacernos cargo. Pero si tenemos una familia que de estas competencias no tiene ninguna, no, las que tienen son funciones emocionales proyectivas, de sacar hacia afuera el malestar, el odio, la rabia, la indicación, lo desagradable, lo violento. Resulta que tenemos un enfermo que tiene problemas, tiene un estilo de apego inseguro, le cuesta relacionarse. Pero tenemos una familia que le cuesta hacerse cargo de lo que le pasa al otro. Y tenemos un equipo que todavía no se encuentran entre ellos a través de un grupo de supervisión, a ver si se relacionan, a ver si se vinculan. ¿Cómo podremos hacerles llegar el soporte que estamos queriendo decir, el soporte emocional? Porque este soporte no viene del pobre psicólogo que viene unas horas a trabajar, viene de todos nosotros. Seguimos avanzando un poquito más. Cuando hablamos de ansiedad de muerte, hablamos del miedo al proceso de agonía en sí. ¿Cómo va a ser el final? ¿Me voy a desangrar? ¿Cómo será? ¿Sufriré mucho? ¿No veré a nadie? ¿Me dejaré encerrado en la habitación? Estas expectativas, estas fantasías, estos temores, ¿tiene espacio el enfermo para podernos preguntar? ¿Se da cuenta si estamos muy asustados cuando alguno de ellos se anima a contárnoslo? Miedo al miedo de los demás. Miedo a perder el control de la situación. Miedo al aislamiento, a la soledad. Miedo a qué va a pasar con mis seres queridos cuando yo no esté. Y cuando yo me vaya, ¿a dónde iré yo?
¿Qué hay arriba o abajo, según donde lo situemos, la muerte? ¿Y qué será llevar una vida sin un significado, sin ningún sentido para el que se queda? Por tanto, la muerte es un periodo de cambio de especial importancia, donde hay que poder llegar desde el nacimiento hasta la muerte, pero a lo largo de ese camino hay que ir avanzando y hay momentos diferentes de unos y otros. Y que han sido designadas con el nombre de escisión horizontal y escisión vertical. Hace unos cuantos años, yo, que soy bastante más mayor que ustedes, estaban de moda los estadios de Kubler-Ross. Era el modelo de negación, aceptación de la ansiedad de muerte. Nosotros estudiábamos en aquella época que los enfermos pasaban por etapas, por procesos. Recuerdo que uno de los primeros protocolos que me tocó hacer a mí, en el centro donde yo trabajaba, el Hospital San Camilo, fue hacer un protocolo de negación. Cuando la negación es adaptativa, cuando no es adaptativa, cuando es una negación persistente, grave, cuando es considerada un aspecto muy negativo. Pero esta actualmente es una visión tradicional de la adaptación al final de la vida. Como si la única manera de poder adaptarnos a la ansiedad de muerte fuera negarla en más o en menos, como una manera protectora. Con el tiempo, a pesar de que muchos de nosotros seguíamos estudiando psicología y los pacientes, algunos teóricos en casa trabajaban otras perspectivas psicológicas. Y desde el campo de la psicoterapia relacional, con muchas investigaciones en contextos paliativos, empezaron a hablarnos de otra manera de entender la adaptación a la muerte. Y esta otra manera se caracteriza por una manera en la cual se pueden mantener en la mente momentos en los cuales tomo contacto con las experiencias de vida que todavía tengo, que coexisten en la mente deseos de vivir y deseos de morir. Solo que nosotros en aquella época anterior decíamos, es que está negando. ¿Se acuerdan? Decíamos, es que mira, hoy me ha estado hablando del nuevo proyecto, programa que tiene tal enfermo, tal señora, porque se ha olvidado del morir y está contenta haciendo un proyecto. No, desde esta línea, desde este modelo, que se considera el modelo de la disociación de la ansiedad de muerte, la escisión vertical, se considera que nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos la posibilidad de mantener en la mente momentos en que pensemos en morir y momentos en que pensemos en vivir. Si seguimos avanzando un poco más, la ansiedad de la muerte la podríamos considerar como la causa de una gran desesperación, pero también como la posibilidad de encontrar a la vida un profundo significado. Estas respuestas se utilizan con el nombre de la respuesta de double awareness, doble conciencia o toma de conciencia doble. Algunos de nosotros empezamos a tomar contacto con estas perspectivas teóricas en el contexto paliativo, no en el contexto psicológico, pero en el contexto paliativo, con el trabajo de Gary Rodin en el Hospital de Princess Margaret en Canadá, al desarrollarse el programa de la psicoterapia Calm, que seguramente algunos de ustedes habéis oído hablar. Sí. Esta idea es la respuesta de Doppler Awareness, puede representar una respuesta adaptativa, puede ayudar a ver las posibilidades de la vida ante la muerte y la muerte también dentro de la vida. Estas sesiones terapéuticas empáticas, si es que las hacemos empáticas, contribuyen a mejorar el bienestar psicológico de las personas. Y ajustarse a la pérdida de la vida es un proceso donde se alternan. Miren que he dicho alternan, donde coexisten, se alternan estrategias de confrontación con estrategias también de evitación.
No tenemos un enfermo que a veces niega y a veces no. No, no. Desde el enfoque y desde la perspectiva del double wellness, nosotros tenemos la posibilidad de tener momentos en que nos centramos en nuestro final y todo lo que yo dejo porque me voy a morir, pero también en seguir conectando con la vida que yo tengo y disfrutar de esa vida. Encima, así como hace un ratito yo les dije que resulta que hay algunas personas que tienen un estilo de apego inseguro, que tienen francas dificultades para hacer frente al final de la vida, también les tengo que decir que algunos investigadores han descubierto, de eso les voy a hablar un poquito ahora, que existen un estado, un tipo de personalidad o estado, que se llama madurez existencial, que son aquellas personas que están capacitadas para disfrutar de la vida al mismo tiempo que tienen conciencia que se van a morir y se están preparando para el momento final. Pero estos dos estados coexisten. Y depende del momento y de la sesión que tengamos con ellos, estaremos hablando de la riqueza y del disfrute y del significado que tiene hoy su vida por su proyecto personal. O sea, estaremos hablando de cómo percibe su vida actual y en otros momentos estaremos hablando de la preocupación por su final, por el día final. Y es la misma persona. Si seguimos un poquito más, es posible que a veces estemos hablando con un paciente que está viviendo con una enfermedad incurable y progresiva. Y a veces estemos hablando con un paciente que está muriendo con una enfermedad incurable progresiva. En un caso, está centrado en el vincularse con la vida que todavía tiene, sabiendo que se va a morir. Y en el otro caso, estamos hablando de alguien que está centrado en el morir, descuidando las perspectivas que todavía tiene su vida. Es verdad que hablar de la muerte resulta incómodo, pero se sabe que cuando hay un vínculo, cuando hay una alianza terapéutica, cuando el psicólogo o el profesional que trabaja con la paciente es reconocido como un compañero en este viaje, por tanto, podríamos decir que la doble conciencia, o sea, el doble de awareness, sería la realidad de la conciencia de la realidad de la muerte, pero el compromiso con la vida. ¿Cómo pueden las personas seguir viviendo la vida, pero mientras uno se prepara para morir y llega a la muerte? La conciencia y la negación de la muerte se representan mejor en una gradación de la experiencia y no como estadios finales. Con esto les quisiera decir que esto es un proceso donde en ese mismo proceso hoy Manuel viene con ganas de hablarme de su nuevo proyecto de vida y no quiere hablarme de la muerte, quiere hablarme de la vida que todavía tiene, no porque niegue, sino porque quiere poder disfrutar de la vida que todavía posee. Pero el mismo Manuel, la semana que viene, es posible que cuando lo vea, suponiendo que lo veo una vez a la semana, esté muy preocupado por hablarme de que ha soñado que esto se acaba y está preocupado por explicarme cómo será ese final y lo angustiado que está y las preguntas que tenga. Y es el mismo paciente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere compartir algo? Avanzamos un poquito más. Seguimos diciendo entonces que el sufrimiento existencial es tratable en la medida en que se incrementa la madurez existencial. Entonces, ¿qué entenderíamos con el concepto de madurez existencial? Es un estado, un estadio, un proceso, una habilidad en la cual confrontamos la ansiedad de muerte con un sufrimiento tolerable. Las personas con madurez existencial pueden saber que son mortales, pero no estar descompensadas por el temor y la pérdida. Pueden compartir la idea de que esto se acaba, de que el ser humano se va a morir y ella también, sin perder la oportunidad
de vivir las experiencias placenteras de la vida que todavía le queda. Las personas que presentan madurez existencial son capaces de disfrutar de las bondades de la vida, de manera que pueden adquirir fortaleza aún en situaciones de alta discapacidad. Seguro que algunos de ustedes han pensado alguna vez cuando han tenido algún caso, ¿cómo es posible que esta señora o este señor, en la situación en que está, todavía pueda pasárselo bien relacionándose con su amiga, con su familiar, con un hobby, con una experiencia? ¿Cómo es posible? Si él sabe lo que tiene o ella sabe lo que tiene, si ha pasado momentos difíciles, porque es capaz de integrar, por un lado, la experiencia de vida, pero también la experiencia de muerte. Es un estado fluido, no es lineal ni estático. Las personas no llegan ahí y se quedan, más bien van oscilando a través de diferentes estados afectivos. Lo van a encontrar en la literatura porque se considera que la madurez existencial vendría a ser un estado que estaría entre la esperanza en inglés. Nos podemos encontrar con personas que estén más cerca de la esperanza en que mañana puede ser un día que me lo pase bien, o la situación de desesperación que a lo mejor la semana que viene ya no podré ver a mis seres queridos. Si seguimos avanzando un poquito más, somos seres mortales, planificamos cómo estamos viviendo en el presente con nuestro futuro de seres mortales. Y el diagnóstico de enfermedad avanzada suele evocar ansiedad, duelo y temor al sufrimiento físico, a la dependencia y a la vulnerabilidad. Y la amenaza del sufrimiento y la discapacidad y la mortalidad tienden a intensificar el significado de la experiencia presente. Necesitamos ayudar a las personas a alcanzar la madurez existencial. Nuestro trabajo como psicólogos es ayudar a que las personas puedan seguir disfrutando de la vida que les queda, al mismo tiempo que se están preparando para su final de vida. Avanzamos un poquito más. ¿Y cuáles serían algunos ingredientes esenciales de la madurez existencial? Algunos rápidamente. Uno de ellos, titulado como desconexión emocional, sería la percepción de soledad existencial frente a situaciones de separación. Es haber perdido los vínculos. Es que por dentro, cuando hablo de vínculos, hablo de experiencias internas placenteras que hemos tenido a lo largo de la vida. Por dentro, sola al final de la vida, es una fuente del... No me estoy refiriendo a la soledad social, me estoy refiriendo a la soledad emocional. Produce malestar emocional significativo en los momentos finales de la vida. Al pasar, porque no nos da más tiempo, en la tesis que yo hice para evaluar cuál era el porcentaje de soledad existencial en 100 pacientes que se trabajaron con enfermedades avanzadas de distintos hospitales de Cataluña, el 30% tenía problemas con respecto a la madurez emocional. Y por lo tanto, seguramente iba a ser muy difícil el proceso de final de vida. Si seguimos también, otro componente importante de la madurez existencial es aquello de los sistemas de apego. Muy rápidamente decirles que sabemos, está en la sala Cruz, que de aquí poco en algunos momentos también tendrá que presentar su tesis y está estudiando mucho sobre todos estos estilos de apego. Sabemos que el apego seguro es un factor de resiliencia frente a situaciones de adversidad. Tener apego seguro ayuda a las personas a estar fuertes en momentos difíciles. Pero el apego inseguro es el que hay de base en casi todas las reacciones psicopatológicas. No voy a explicar yo aquí todo el tema de los apegos, pero ahora de aquí un poquito, cuando termine esta diapositiva, les paso un cinc cèntims, como dirían en Cataluña. Por último,
el holding terapéutico. Aquí dijimos, el enfermo necesita fortalecer su madurez existencial. La familia necesita dar un soporte consistente y nosotros como profesionales, ¿hacemos algo? ¿Seremos capaces de desarrollar un apego seguro con los enfermos que estamos tratando? ¿Seremos capaces de darle soporte? Muy rápidamente, porque no me puedo detener, aquí tenemos a la Kim Bartholomew, que en el 1990, ya fíjense hace rato largo, trabajó este esquema, que es muy sencillito, pero para que lo tengan en la cabeza nomás. Saber que como mínimo tenemos 4 tipos de estilos de apego. Esto se va complejizando cada vez y que en todo estilo de apego hay que tener en cuenta cómo percibimos a los demás y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Tendremos un apego seguro si confiamos en los demás, pero también confiamos en nosotros. Si tenemos un modelo de los otros y un modelo de nosotros mismos de gran seguridad y confianza. En cambio, tendremos un apego evitativo si resulta que el modelo que tenemos de los demás es muy negativo, no confiamos en ello. Los vemos a distancia, nos cuesta relacionarse. Son algunos de estos enfermos que dicen, necesito que pongan en la puerta, no quiero recibir visitas. No quiero recibir visitas. Y uno dice, pero ¿por qué no querrá recibir visitas? Porque no se confía, porque no tiene un buen contacto, porque los vive. Muchas veces este estilo de apego evitativo viene acompañado de un modelo de uno mismo con mucha omnipotencia. Por otro lado, en algunos casos tenemos un estilo de apego temeroso, donde nosotros creemos que tenemos muy pocos recursos, pero también pensamos que los demás también tienen pocos recursos. Y finalmente, el estilo de apego ansioso, en donde nosotros creemos que tenemos muy pocas condiciones para hacer frente a la adversidad, pero creemos que los demás nos pueden ayudar en todo. Son esos pacientes que en la sala a lo mejor no tenemos alguna enfermera, pero las enfermeras los conocen muy bien, porque están todo el tiempo que están ingresados en la planta persiguiéndolas, porque necesitan recurrir a ellas permanentemente, porque la ayuda está en el otro, porque no se confían en una ayuda en ellos mismos. La seguridad y la ayuda no está en ellos, está afuera de ellos. Seguimos adelante porque ya les digo que no me puedo detener mucho, pero simplemente recordar que los sistemas de apego se reactivan en situaciones de estrés. Y nosotros estamos viviendo una situación de estrés. Nos han diagnosticado una enfermedad avanzada de muy mal pronóstico. Y nosotros, estos sistemas de apego nos van a ayudar a predecir conductas de búsqueda de ayuda y capacidad de recibir soporte. Fijaros, alguno de ustedes puede haber pensado alguna vez, el del 4, ¿se deja ayudar? Esto lo he escuchado de algún auxiliar, o de alguna enfermera. La señora María del 4, ¿se deja ayudar? Nosotros podríamos contestarle sabiendo qué estilo de apego tiene. En general es una señora que le cuesta recibir ayuda de los demás, porque tiene un estilo evitativo. Vamos a tener que ir con mucha calma. El apego seguro, influyen en la alianza terapéutica facilitando, dificultando el soporte psicológico. El apego seguro es un factor de resiliencia, de fortaleza frente a situaciones de adversidad. Por eso dicen que los profesionales necesitamos tener una base segura. Y si no la tenemos, tenemos que aprender a cultivarla. Por eso necesitamos reforzar nuestras competencias, pero no solamente las competencias del hacer, sino también las del ser. Y las del ser requiere como mínimo que podamos ser capaces de conectar con nuestras propias dificultades. Porque el éxito del soporte depende del estilo de apego del paciente, pero también de nuestras respuestas, Y el apego inseguro es un factor de riesgo, como les decía, de reacciones psicopatológicas. A esto lo decía un poco más abajo, que la relación terapéutica depende no solamente del estilo de apego del paciente, sino también de la respuesta de los profesionales. Yo recuerdo haber estado en la época que durante 30 años trabajé en San Camilo, en una reunión interdisciplinar
donde a lo mejor había profesionales que tenían francas dificultades de vinculación. Algunos eran conscientes de esto y lo que hacían cuando iban a ver una enfermedad de riesgo, nosotros de riesgo y de alta complejidad, es con un estilo de... Y decían, Silvia, ¿me puedes acompañar? O Rosamari, que era la trabajadora social de aquel entonces, ¿puedes venir conmigo? Porque no me animo a ir solo, porque a mí me cuesta vincularme. Tenía la capacidad de poder entender que estas competencias para él eran difíciles. Una comprensión de la teoría de apego por parte de los profesionales va a mejorar nuestra capacidad para entender al sujeto como una base segura. Seguimos un poquito más, ya casi estoy acabando, no se desesperen, ¿eh? Por tanto, si yo ahora resumiendo dijera, ¿qué sería para mí la atención psicosocial al final de la vida? Teniendo en cuenta que trabajo con enfermos que tienen una enfermedad avanzada y que se van a morir. Sería cómo ayudarles a vivir el cada día al mismo tiempo que los ayudo a prepararse para el final. Porque necesito double awareness, las dos cosas. ¿Y cómo voy a decidir yo cuándo hablar de una cosa a la otra? El foco lo decide el paciente. Algunas veces cuando escucho las excelentes clases de Elena, cuando ella dice, escuchemos al paciente, que es el que nos trae su preocupación. Hoy viene con la preocupación para hablarme de lo que le pasa en cada día. Mañana a lo mejor, ¿qué va a pasar cuando él ya no esté? Pero hoy viene con esta preocupación. Seguimos un poquito más. Como orientaciones asistenciales al final de la vida, vamos a ayudar a recuperar la percepción de control a través de la resolución de problemas. Vamos a combatir también la disminución de la autoestima, en tratando de ayudarles a encontrar un significado en la historia de vida. Últimamente me ha interesado mucho la terapia narrativa, se las recomiendo. Para mí ha sido un descubrimiento, antes yo no la conocía tan a fondo, pero en este momento estoy muy vinculada con este tema. Y realmente creo que si somos capaces de comprender el relato del enfermo y dejarnos que él nos narre, ya con esto le estamos ayudando un montón. Ya parte de la terapia ya la estamos haciendo, consiguiendo que él narre su propia historia de vida, no que nosotros le interroguemos. Disminuir la desesperanza manteniendo el vínculo con las personas significativas del entorno, recordar la importancia de la terapia familiar y establecer un vínculo terapéutico donde ellos puedan expresar sentimientos de vulnerabilidad sin ser juzgados por ellos, donde puedan decir que tienen miedo, que están asustados, que no se quieren quedar solos, que por favor deje la puerta abierta, que por favor necesita que alguien se quede en la habitación sin que lo consideren una persona de poco criterio. Para acabar, voy a utilizar un concepto de Bion, Wilfried Bion, forma parte del modelo de psicoterapia relacional, donde nos refiere que todos los profesionales que atendemos a las personas al final de la vida tenemos que hacer esta función de ayuda. Reverie es el concepto de ayuda en psicología. Tratemos de pensarnos nosotros, viéndonos en estas persianitas, que no las he podido poner con movimiento porque pertenezco a la brecha digital de una señora mayor que no lo sabe hacer muy bien. Por lo tanto, la función de ayuda al final de la vida requiere que los profesionales seamos alguien que estemos dispuestos a compartir el dolor que tiene el enfermo, que seamos capaces de cargar con sus aspectos temidos y rechazados, porque el dolor compartido es dolor a medias. Nosotros estamos ahí para que él o ella desaloje desde dentro aquello que le hace sufrir. Nosotros estamos ahí para recoger esa basura, para cogerla, porque no hay otro más que la pueda recibir. Nosotros necesitamos ser alguien que le permita su desahogo y que actúe como receptáculo del exceso de ansiedad que no se puede soportar. Necesitamos que sea capaz de aceptar y sentirse cómodo con sus estados de ánimo, que le proporcione alivio, que le ofrezca la oportunidad de recuperar los aspectos más maduros de su personalidad. Este es muy importante para mí,
que no le infantilice para satisfacer sus necesidades de sobreprotección. Lo digo porque últimamente que se está dando mucho énfasis a todo el tema del acompañamiento, a veces, sin maldad, se identifica acompañar con reducir al otro como si fuera un niño pequeñito y acompañar al niño pequeñito que hay adentro del enfermo, que seguro que lo hay. Pero también les digo que los enfermos tienen aspectos maduros que nosotros tendríamos que ser capaces de ayudar a que puedan utilizar en este trabajo al final de la vida. Finalmente, alguien que le ayude a recuperar la esperanza. Por eso mañana en el máster de psicología paliativa, no, de psicosocial de la cátedra donde yo colaboro, hemos invitado a Lorena Echeverry, que es una profesional, una psicóloga como ustedes, que nos va a hablar sobre la esperanza, entendida como esta esperanza, ¿cómo puedo seguir disfrutando de la vida que todavía tengo, sabiendo y teniendo muy claro que soy mortal y que además estoy enfermo y que esto no me queda mucho tiempo? ¿Cómo ser capaz de tolerar la frustración, la capacidad de estimar y la posibilidad de pensar en las propias experiencias? Y finalmente, alguien que en una relación especular le enseñe un modelo de cómo tolerar la angustia. Lo digo porque si nosotros que estamos delante de él nos angustiamos, nos asustamos, nos irritamos, no lo miramos a los ojos, establecemos una gran distancia entre él y yo, él ve como un espejo que es muy difícil vincularse con alguien que sufre como él está sufriendo, él o ella. En la atención psicológica al final de la vida se aprende a nombrar lo innombrable. Se construye una relación basada en la confianza. Es un enfoque personalizado, hecho a medida y focalizado en los recursos de las personas. Y se respetan las propias reacciones individuales. Es un trabajo circular, porque ustedes saben que nos ocupamos tanto del paciente como del entorno familiar y de amigos que los rodea. Lo dejamos aquí, si os parece, y antes de pasar a pasarles el vídeo, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere completar? ¿Alguien quiere quizás reforzar alguna de las ideas o tener algún interrogante? A mí me gustaría que los psicólogos algún día fuéramos capaces de dar algo parecido a esto. Fuéramos capaces de fortalecer la maduración existencial de las personas que atendemos. Para eso vamos a tener que formarnos, porque estoy convencida de que estos son conceptos difíciles. Yo ahora he hecho un resumen muy apretadito, y me ofrezco, porque en este momento yo no hago tarea asistencial, a que si en algún momento alguno de ustedes quiere alguna bibliografía más específica, cuenten conmigo, ese es mi correo, no tengan ningún problema. Me escriben: hola Silvia, necesitaría cosas de estas, que les aseguro que yo estoy muy delante del ordenador siempre y se los puedo mandar. Pueden contar conmigo. Muchas gracias, Silvia. Y yo doy fe de que es así porque es muy rápida en responder a nuestras demandas. Y bueno, yo creo que podemos avanzar con el vídeo, si os parece Vale. bien, porque nos quedan 10 minutitos. Y si no, no vamos a tener tiempo para llegar. Así que yo te pediría, Silvia, si quieres dejar de compartir. Sí, perfecto, para poder Vale, poner el vídeo. vamos a poner el vídeo. Yo creo que, bueno, es que has contado tantas cosas y con tanta profundidad que, bueno, vamos a esperar a ver el vídeo, ¿vale? Y luego Vale. ya pues podemos... Una cosa, cuando miremos el vídeo, a mí me gustaría que yo elegí este vídeo no porque la problemática de la paciente sea algo que en este momento me interesa particularmente, sino porque yo quería traer una situación asistencial aquí. Yo quería traer un enfermo y quería traer a uno de nosotros, a un profesional, a un psicólogo, a alguien que hablara con el enfermo. Y por esto pensé que estaría bien que pudiéramos pasar este vídeo. Además, este vídeo está en inglés, pero está traducido. Por tanto, yo diría que si es posible,
Presten atención a Gary Rodin, que es el psiquiatra que habla con la señora, además de la señora, que es la paciente. Y como hemos picado por ahí un poquito del estilo de apego, hemos picado por ahí algo de cómo es el soporte, hemos dicho cositas de cómo es el vínculo en una relación asistencial, si alguno se anima, al final, si esto nos hubiera dado margen, podríamos pensar qué cosas destacaríamos de la función de ayuda de Gary Rodin. ¿Qué cosas destacaríamos de la manera de vincularse de la paciente? Si lo tienen presente, si tienen ganas, si no están muy agotados, lo compartimos entre nosotros. Cuando quieran, Muy lo bien. vemos. Solo decirte, Silvia, que Raquel Vila por el chat te da las gracias. Dice que siempre se lleva aprendizajes escuchándote, que es un placer. Y gracias a Psicopalis por generar estos espacios tan nutritivos. Bueno, esto lo hacemos Vale, yo le tengo todos. que ver la cara para acordarme quién es porque me olvido de los nombres, pero seguro Bueno, que la conozco, sí, vamos a poner el vídeo. sí. A ver, me tendréis que asegurar que se escucha bien. Sí, Yo creo que, a ver. Talking with me today. Yes, doctor. Before we start, I would like to warn you that the last 2 chemos I had ¿Podéis leerlo bien y escucharlo bien? Sí, más o menos. sí, bien. badly affected my eye. So it may look like I'm crying, but I Okay, you're am not not. necessarily. Okay. Can we start first actually by you just telling me a little bit about yourself? Yeah, I'm 82 years old, and I was teaching 350 symbolic logic students at U of T as recently as last April. What is your personal situation? I'm unmarried. I was in the convent for many years, so that when I came to do my PhD here, it was the time when the church was in great upheaval, and a lot of my friends from my group in the convent were leaving, and I realized that I had a little different value than they did. So I left the order and devoted myself to study and teaching, which proved to be, Right. I taught till 82, so Right. it Yeah. proved to be a Yeah. very Yes. rewarding career. I'm in the philosophy department, so we have bioethics classes. So I knew my options right away. Right. If I had a family member, I would defer to their wishes. I know sometimes it's hard for a family to let someone go, but I have no family at all. My parents died. I'm 82, and So you feel it's a personal decision in that sense? it's a personal decision, and I hope you understand what I'm going to say. The options that are available don't fit me. I could have long-term palliative care where the end would be the same. I would die. I could have sedation and sleep. But the one thing that I so value about MAID is I can leave with my cognitive faculties, and that matters a great deal to me. I find them slippy now. You know, my friends say, oh, everyone forgets, but there are things I saw with much more clarity, and so MAID seems the perfect option. I'm not depressed. I'm not anxious. I feel lucky, doctor. Your cognitive abilities might be one of the things you value most about yourself. The part of me that I have spent most time trying to develop is, of course, my mind, and it's really, Right. I want to say Right. with full consent
But, you know, going into palliative care, every morning little increments of my person are gone. I won't rattle off the side effects, but, you know, things that are important for daily living, I can no longer do. I can't control my tears, you know. People walk in and I think, oh, I know that person, but I'm losing it in small increments. And it seems to me, since the end is the same, Right. you know, this is a perfect opportunity. When you look back, I have a sense of some of the things you're proud of, and your work particularly stands out. Are there regrets? Yes, there are. The last time my mother visited me in Toronto, I was a grad student. She would help me financially. I never got the opportunity. It was always there as a subtext to everything I did, but I never got the opportunity to really openly, not just leave it as a tacitly understood thing, how deeply I appreciated her. And that was the last time I saw her. Imagine that you're somewhat of a private, independent person. I am, and these 6 months were not just taxing on my friends, but on me. I had to ask for things. That was a new, Yes. humbling experience, but it made me Right. really aware of the human condition. We need each other badly. And, you know, asking was most difficult. How did the idea for MAID come up? When the law passed, I wasn't ready, but I thought, I remember Dr. Lowe, remember from the SARS condition, I remember him saying, they do it for animals and not for humans. He made a tremendous contribution, and I'm so honored to think that one of the doctors involved in giving me MAID was a friend of his. I mean, you know, he was a remarkable man. Did you have any reservations about MAID? No. What about on the religious? Well, you know, I'm not sure. I think I'm agnostic. It would be lovely if I could flutter around and take care of my friends, and but you know, doing philosophy, as I said, current theories of mind and cognition are all materialistic. I think it's probably the end of me, but how many 82-year-olds had such a good life, Doctor? Do you feel satisfied with your life? Absolutely. I feel fortunate. For someone else who was in your situation, who hadn't made such a decision, would you have any advice for them or any? Absolutely not. I would absolutely not. I think it's a highly personal choice, and no, this is a professor who would give no advice on that at all. You know, I would let them talk, but I would. Each person's situation is so different, you mean? I do. No family, nothing, no ties. Now this is being contemplated, as I understand, in about 5 or 6 days or something like that? Yes, I believe it's going to happen the day after Thanksgiving. Yes. Do you have any wishes
between now and then? Well, you know, the doctors involved in it said I can have any music I want, anything I want, you know, what kind of clothes do I want to wear. And it might be a reflection on my temperament. I want it as simple and as small as possible. So I'm going to have it, I hope they'll lend me a hospital gown, and I'm going to have that close network of friends. They will be here at the time? They'll be here. I've invited my GP, who has always supported my decision to come to Princess Margaret, has carefully laid out my options and everything. Yeah. Is there anything you want to mention to me that we haven't talked about that you think might be important? I want to reiterate something. It's really a pleasure to meet you, and I am so lucky with the compassion and intelligence that I've met among the staff. I think it takes a special temperament to deal with palliative care, and they're all ages here. One of the volunteers who comes in to do the grunt jobs said to me her 9-year-old son died here and she wants to be here. You know, some of these are young women who could do anything. I think it takes a special temperament, and I feel really privileged. Well, it's been a privilege to talk to you, actually. And to you, and to finally meet you, Doctor. Thank you so much for coming. Bueno, Bueno, abierto el que tenga ganas de opinar, alguna cosita. Se habrán podido dar cuenta que estaba ingresada en una unidad de cuidados paliativos, ¿eh? Quiero decir que... ¿Qué estilo tenía esta señora de apego? ¿Qué les parece? Bueno, si no se lo dejan como un interrogante, ¿eh? Si no, no. Detrás, por aquí. Pero, ¿qué les parece? ¿Con qué se conectaba con el Gary Rodin? ¿Con el corazón, con la mente, con la inteligencia, con la profesión? Se conectaba de tú a tú ¿no? Y desde el punto racional, intelectual. Exacto. mental, ¿no? Y Ujú. yo le veo tendencia evitativa en el aspecto autodeterminación. No quiero ser dependiente, no quiero ser una carga para los demás. Yo conmigo, todo y que dentro de lo que parece con cierta siendo sana, ¿no? O sea, quiero decir que a veces Claro, siempre claro. pensamos en los estilos de apego inseguros, ¿no? Como un Claro. todo, ¿no? Que igual lo habéis comentado esto, ¿no? Sí, Que también hay mucha variabilidad y al final es una tendencia y al final se complementa con otras partes de tu personalidad y de tu ser. sí, sí. Claramente, ¿no, Silvia? Sí, a mí me gustaba cuando Gary, de una manera muy suave, iba repasando lo mismo que ella decía, pero lo ponía en voz alta y decía, o sea que para usted es muy importante la mente, el racional, revisar aquello que ella había dicho, pero que queda escrito y dicho desde él, que es un mensaje desde el médico, bueno, desde el profesional, en este caso es un psiquiatra, ¿no? Pero señalándolo, ¿no? También le ayuda mentalizando Exacto, un momento, con ¿no? esto quería decir Mm. fundamentalmente. Ujú. Es capaz de ser una entrevista donde ella habla de la ansiedad de la muerte y habla de cómo ha vivido su vida y habla de experiencias. Ella ha podido hablar del vínculo con esta mamá que ha tenido muchas dificultades, piensa no ha salido ninguna referencia a otro vínculo anterior.
Eh, bueno, daría para mucho juego, no hay posibilidad, estamos sobre la hora, pero a mí sí que me gustaría que el día de mañana, alguna vez, los psicólogos tuviéramos un papel como más importante en la atención a los enfermos al final de la vida. Y cuando hablamos de las competencias, no solamente hablemos de un tipo de competencias estructurales, relacionales externas, sino también hablemos de nuestra capacidad de poder contener, sostener, ayudar en el sentido de la función de Reverie que les comentaba anteriormente. Quizás yo tengo un enfoque posiblemente más vinculado a una relación asistencial más profunda de las que probablemente nos acompañan en estas épocas, ¿vale? Es más, no me ha dado tiempo, pero el otro día estaba leyendo de que hoy en día hay mucha gente que no se muere hasta los 80 y pico. Y claro, como no se muere hasta los 80 y pico, la muerte, pues no llega de golpe, llega esperada, porque uno ya sabe que hoy en día, hasta yo que tengo 78, sabemos que por los 80 y pico ya lo vamos palmando y que primero se van los hombres y después las mujeres, con lo cual la muerte es una muerte no accidental, sino esperada, y esperada porque hemos tenido la oportunidad de vivir una vida muy completa. Hemos hecho nuestro objetivo, nos hemos casado, hemos tenido hijos, hemos hecho nuestra carrera, lo hemos pasado bien. Este es un tema que no lo he podido trabajar con esta clase porque era imposible, no me daba tiempo, pero estamos pasando de lo que sería la muerte accidental, porque te tocó una enfermedad y te vas a morir con 45 o 50, a la cronicidad avanzada, a la gente que con 80 y pico se muere. ¿Y por qué se muere? Porque es que tiene 80 y pico, claro, y tiene algunos cánceres seguro, y algunas enfermedades neurológicas también, seguro, y tiene 80 y pico, y hoy por hoy, como nos vamos a morir todos, es que estos también se mueren. En fin, adelante. Yo creo que estamos sobre la hora, ¿no, Elena? Así Cuando es. quieras. Yo creo que sí bueno, acaba, que no te quiero cortar. No, que quiero decir, para mí ha sido un gusto poder pensar junto con ustedes. Y ahora también Cruz me comentaba a propósito de cuando salió el tema del apego, que tenía ganas de decir alguna cosita, porque ella lo está trabajando, hace mucho que está trabajando todos estos temas, pero últimamente un poquito más. Cuando quieras, Cruz. ¿Mm? No, yo quería que aprovecharas la oportunidad de que si quieres, como has compartido conmigo el primer artículo de revisión sistemática, por si lo querías también compartir, ya que Claro. has hablado tanto del apego. Bueno, he tenido la ilusión, dejo Los Camilos en el 2012 y Cruz en ese momento está vinculada al hospital. Está vinculada al hospital y no sé si ya estás en el EAPS o automáticamente ya pasas a incorporarte como psicóloga cuando yo justamente dejo el hospital, ¿verdad, Cruz? ¿No me equivoco? Aproximadamente. Vale. Pero curiosamente va pasando el tiempo y en el 19, cuando yo hago la tesis sobre soledad existencial, me interesa mucho la visión del apego. Les digo que era difícil en el ambiente en que nos movemos, no encontraba a nadie yo que se ocupara de esto. Me miraba como diciendo, pero trabajas con personas mayores, sí, pero las mayores adentro tienen los vínculos que se generaron desde la pancita cuando uno nació, están adentro. Pero como dijo Elena, y es verdad, la orientación dinámica no ha calado demasiado o ha calado en épocas políticas durillas aquí en España, donde era difícil que entraran determinadas corrientes ideológicas también dentro de la psicología. Y sí que en otros lugares, ya yo vengo de Argentina, como comprenderán, yo me formé en una facultad que lo primero que aprendí fue a decir Freud. Yo tenía 4 asignaturas que solo eran Freud, o sea que, como comprenderán, es evidente que uno trae en la mochila aquello en el cual fue formado, o como también le puede haber pasado a Lori en Inglaterra, ¿verdad? Donde ella ha podido hacer su tesis sobre ¿cómo la titulas tú? La muerte, también la ansiedad de La muerte. ansiedad ante la muerte y propósito en la vida.
y el Sí. propósito en la vida. Y por tanto, poco a Un poco, toque californiano. claro. Lo que pasa es que yo le decía a Elena, siempre se lo he comentado y también se lo he comentado a Cruz, que a veces tengo la impresión, a lo mejor es una impresión personal, que en algunos contextos la perspectiva psicoanalítica o psicodinámica, para que no dé tanto miedo, asusta. Y si encima se utiliza un lenguaje medio atravesado que uno no está acostumbrado a usar, más. Y como yo soy de aquellas, ya les dije que primero fui maestra yo muchos años y creo que lo sigo siendo, para mí solo se puede explicar aquello que uno lo entiende muy, muy bien, para que el otro lo pueda entender bien. Y por lo tanto, hablar en difícil no sirve, no ayuda a que el otro recupere la capacidad de pensar. Entonces, Silvia, para acabar, solo decir, me temo que tenemos que ir dejándolo ya aquí. Me está, ya está. encantaría seguir escuchándote, pero hay No, un no, ya está, ya está. delay de 10 minutos y no quiero Nada, que se nos decirles que vaya más Cruz el lo que... tiempo. lo- Bueno, yo creo que justamente lo que has hecho ha sido hacérnoslo muy fácil. Yo darte las gracias por esto, también nos interesa mucho desde SEP Psychopalis poder integrar esta mirada dinámica como otras miradas, ¿no? Que tú has hablado de terapias muy interesantes y poco, a veces que está uno poco familiarizado, como las terapias narrativas, como yo creo que esto es algo que nos interesa mucho también para poder ampliar nuestro cuerpo de conocimiento y poder reforzarlo, poder tener personas también como Cruz que pueden darle una sistemática de investigación a todo este tipo de intervenciones en nuestro país. Me parece que es súper importante, así que seguimos en esta línea. Yo creo que por poner 4 claves a limpio de lo que tú has estado diciendo como mensajes para casa, ¿no? Cómo contextualizar la ansiedad ante la muerte dentro de una cuestión existencial que como abarcan otras cuestiones como la soledad, como la libertad, como nos lo has enmarcado, ¿no? Como lo hace Yalom. Y qué importante la gestión de los tiempos del psicólogo, como también nos has recordado, cosas tremendamente fundamentales que afectan al principio de justicia, cómo uno gestiona su propio principio de justicia, ¿verdad? Si le estoy dedicando mucho tiempo a un paciente, no se lo dedico al otro igual. Si veo un paciente a las 8 de la mañana, no voy a estar igual de condiciones psicológicas de escucha que con el de las 3 de la tarde. Tenemos una responsabilidad en eso. Creo que hay que cuestionarse también qué pasa con mi propio miedo hacia explorar la ansiedad de muerte en los pacientes, es decir, esto es algo que tenemos que hacer de manera proactiva. Hay algunos indicadores donde esto podría ser iatrogénico. Yo creo que todo esto también fundamental poder explorar, ¿no? Esto del vivir muriendo, de esta madurez existencial, nos trae un concepto muy interesante, muy versátil, que se puede resignificar también cómo mantener ese territorio de vida y ese territorio de muerte, sosteniendo estos opuestos, ¿no? Y cómo conjugar esta esperanza, ¿no? Con la aceptación de la realidad. Y yo creo que la ansiedad ante la muerte, yo diría que es me viene un poco como escuchándote como parte de la propia corriente de la vida, ¿no? O sea que como esto Claro. también tendríamos un poco que integrarlo y sobre todo me parece súper importante que podamos trabajárnosla nosotros también, ¿no? Para esto que dice Claro. Silvio Gómez también, que uno no Ujú. acompaña donde no ha llegado. Pues nada, vamos a cerrar aquí la sesión. Muchísimas gracias a todos, a los 15 que seguís aquí incondicionales. Y será un gusto seguir compartiendo. Lori y Karma están trabajando y todo el grupo de formación de SEP Psychopalis intensamente en ofreceros estos espacios que son una delicia. Así que gracias Silvia, gracias a todos vosotros y seguimos. Antes de Elena, acabar, Elena, Ah, perdón, muchas gracias Silvia por todo. Elena, igual podemos nombrar el webinar que claro. estamos mirando con la LCP. Comento, aunque sea nada, 2 pinceladas día y hora. Sí, estaba un poco pendiente de aceptación por parte de todo lo que es la Junta de SECPAL, pero sí que vamos, que adelante. O sea que esto, recuérdame un momento, a ver que me pillas con la agenda aquí. Bueno, os llegará un mensaje, ¿vale? Pero vamos a hacer un webinar muy interesante en un horario poco interesante. En teoría era el Que os 29 invitamos. el 29 de noviembre a las 29 de 3 de la noviembre. tarde. A las 3 de la tarde, de 3 a 4, nos vamos a juntar con nuestros colegas latinoamericanos. Sabéis que se redactó un manifiesto por la psicología paliativa, el manifiesto de Buenos Aires, que leímos y bueno, pues celebramos en Buenos Aires en el primer encuentro de psicología paliativa. Y la idea es hacer una reflexión sobre cómo esto ir de la teoría, de la ideología a la práctica, ¿vale? Cómo ir de nuestra, pues cómo dejar de ser románticos y aterrizar todo esto
con algunas reflexiones concretas, tanto en la TAM como en España. Así que gracias, Karma, por recordarlo. Nos vemos el 29 de noviembre. Espera, Elena, solo un momentito que quería decir algo. Hace muy poquito me han invitado en otro espacio de formación con una metodología que creo que les puede interesar para el día de mañana, o como mínimo piénsenselo. En este grupo, que es en Valencia, lo que hacen es una vez al mes, seleccionan un artículo de interés, se organizan en mandar ese artículo a toda la gente que se va a presentar. Esa gente se lo lee y el día de la reunión, el profesional que ha seleccionado ese artículo lo trabaja con toda la gente que ha estado en la reunión. Y me ha parecido sumamente interesante, porque ha coincidido que además, en este caso, están trabajando todo el tema de la vejez, porque es un centro psicoanalítico de Valencia. Pero el objetivo que vi yo metodológico me pareció ideal. Elegimos un caso, a mí me ha tocado elegir un artículo, a todos los compañeros también, y eso se le hace llegar a la gente que va. La gente se lo lee, lo trabaja, se organizan en grupos y les aseguro que es sumamente interesante, muy rico, menos agobiante para el que tiene que dar la clase y también más enriquecedor para los que están en el público, que también participan directamente porque se quedan con todo el material. Lo digo porque si el día de mañana les puede interesar, yo podría ser colaboradora de acercarles artículos que sean más ligados a la profesión que tenemos y que periódicamente, cada tanto, cuando de repente falla un profesional o lo que fuera, se reparte y se trabaja y puede estar muy bien, ¿eh? Muy bien, pues tomamos nota, lo apuntamos para nuestras formaciones. A mí me gusta mucho esa idea. Así Vale, que gracias, Silvia, por compartirla. Pues nada, vale. que tengáis buena tarde, ¿eh? Y seguimos. Muchas Besitos. gracias a todos, ¿eh? Vale. Adiós.